Capítulo 3. Intentado. Orochimaru nunca había sido realmente uno para participar en el distrito comercial del Leaf. Lleno de pequeños puestos con vendedores individuales que venden sus productos, y tiendas familiares más grandes con selecciones más amplias, imaginó que sería un lugar de estreno para que la persona promedio lo visitara cuando necesitara adquirir cualquier tipo de cosa. Había venido aquí antes, por supuesto, cuando era mucho más joven. Algunas de las tiendas de aquí vendían kunai y shuriken, o equipos especializados que prometían ser más efectivos en combate que los que se proporcionaban libremente al ninja promedio. Una vez que había salido de ese período inicial de ingenuidad, aprendió que el equipo estándar proporcionado por las oficinas de adquisiciones de Leaf podría no haber sido llamativo, pero era mucho más confiable que cualquier cosa vendida en una tienda. Sin embargo, la razón por la que estaba caminando por el distrito comercial esta vez no era para adquirir ningún tipo de arma o herramienta ninja, y por lo tanto, no pudo evitar pensar que no sería exactamente muy útil. Tsunade parecía pensar lo contrario. Entonces, si fuera Shizune, su compañera Sanin se aclaró la garganta, señalando a su aprendiz, quien la siguió a su lado y ocasionalmente miró a Orochimaru disculpándose, aparentemente sintiendo lo poco que quería estar aquí. ¿A dónde irías para elegir ingredientes venenosos? Entre los no ninjas, tal oración probablemente ganaría al menos una ceja levantada, si no un qué. Pero eran ninjas, por lo que Orochimaru solo pudo suspirar. No lo sé. Mintió para comenzar, esperando poder evitar toda esta interacción para empezar. Aokmon, Tsunade juguetonamente golpeó su brazo. Eres uno de los principales expertos del Leaf en estas cosas, tal vez incluso mejor que yo en términos de aplicación ofensiva. ¿Me estás diciendo que no sabes a dónde podría ir? Sí. Lo soy. Puso los ojos en blanco. ¿Crees que adquiero ingredientes de los puestos del distrito comercial del Leaf? ¿Y arriesgarse a que sean mediocres? Siempre obtengo mis propios ingredientes en la naturaleza donde crecen o los compro a comerciantes que sé que solo venderán lo mejor, incluso a un precio más alto. No soy un aficionado. Lejos de mirar impresionado por su dedicación a su oficio, Tsunade resopló. Correcto, está bien. Bueno, vi que eras menos anal sobre esto de lo que eres. La mujer de alguna manera ignoró por completo su mirada penetrante. ¿Dónde crees que podrías ir para conseguir buenos ingredientes en Leaf Village? Dejó escapar un suspiro agravado mientras miraba a su alrededor, y luego, aceptando su papel por hoy como un maldito guía turístico, hizo un gesto para que los dos lo siguieran. Bien, pero no se te permite quejarte de dónde terminamos, ¿entendido? Shizune parecía bastante molesto por sus palabras, aunque Tsunade sonrió victoriosamente. Ah, sabía que podía contar contigo. Ignoró la forma en que esas palabras hicieron que su pecho se hinchara mientras los guiaba a un callejón, justo al lado del distrito comercial, y hacia un lugar más bien, establecimiento de menor reputación. Para ser honesto, no era como si los mercados negros de la hoja fueran desconocidos para su casta shinobi, o incluso particularmente bien escondidos de un ojo dispuesto a entrometerse. Algunos giros y vueltas, algunas esquinas redondeadas, y allí estaban, de pie frente a un edificio desgastado de un piso con algunos hombres parados frente a él. Lo miraron intimidantemente, antes de que uno de ellos pareciera reconocer quién era, y prácticamente gritaron, incluso si su voz nunca se elevó por encima de un susurro, a los demás para que se apartaran de su camino. En un día normal, tales precauciones pueden haber sido bien fundadas. A Orochimaru nunca le gustó ser tratado como un alma normal, pero aquí, seguido por Tsunade y Shizune, bueno, en cambio, asintió respetuosamente en sus direcciones, ignorando la forma en que miraban hacia atrás como si acabara de crecer otra cabeza. No estamos realmente abierto por el momento, señores. Si quisieras volver más tarde, estoy aquí para ver a alguien específico. Él estará aquí. Orochimaru dijo simplemente. Si no lo es, entonces mi error. Una vez más, los hombres al frente parecían pensar que sus palabras eran las de otra persona. Si no hubiera sido seguido por otro de los Sannin, y su aprendiz, podrían haberlo considerado un impostor, transformado en una semejanza de Orochimaru. No podía culparlos. La última vez que vino aquí hace unos meses, su idioma elegido había sido, no tan amable.
Aún así, a pesar de sus sospechas, los guardias a su alrededor asintieron y se separaron del camino para ellos mientras daban un paso adelante. Se les permitió entrar en una habitación oscura y premonitoria. Por lo que parece, Orochimaru imaginó que una vez había sido un vestíbulo o hall de entrada en algún momento, reutilizado para satisfacer las necesidades de la gente aquí hace mucho tiempo. Condujo a su séquito a través de la habitación, y bajó a lo que una vez había sido el sótano de este lugar, que tenía un túnel tallado en el que conducía a su destino. Tsunade parecía haberse dado cuenta de hacia dónde iban. ¿Sheesh, el mercado negro, Orochimaru? Tsunade se rió entre dientes mientras los conducía por la escalera mohosa, solo unas pocas lámparas parpadeantes iluminaban su camino. Bastante diferente al Hokage para visitar un lugar como este. Pediste buenos materiales. Estoy proporcionando buenos materiales. Sí, estamos siguiendo. Abrió la puerta en la parte inferior y pudo escuchar un pequeño jadeo o sorpresa emerger de Shizune cuando entraron en la habitación ante ellos. Podía entender. Había sido muy parecido cuando vio el Leaf's Underground por primera vez. Ante ellos había una vasta línea interconectada de pasillos y túneles que serpenteaban debajo del Leaf Village. Construido de hormigón blanco que hacía tiempo que se había vuelto gris con el desgaste, el metro era muy claramente, solo el olor lo delataba, una red de... ¿En serio? ¿Las alcantarillas, en serio? Tsunade preguntó, amordazada mientras se tapaba las fosas nasales con una mano, tratando de evitar oler el aire por más tiempo. ¿Quién coloca sus mercancías en una maldita alcantarilla? Él sonrió ante la desgracia de sus amigos, tomando un pequeño consuelo de que sus burlas de antes no habían quedado impunes. El tipo de personas a las que les gustaría permanecer sin ser encontradas y sin ser molestadas. Saben que una alcantarilla no es exactamente un lugar de exploración principal para la persona promedio. Ayuda a mantener a todos los que entran en los mercados aquí limitados, ya sea a los que lo frecuentan, o a aquellos a los que esos mismos clientes les informan directamente de su existencia. Supongo que tiene sentido. La voz nasal de Tsunade volvió a llamar. Todavía huele a mierda. Sí. Lo hace. Shizune, a diferencia de su maestro, parecía estar tomando el olor algo mejor. Él no lo habría llamado bien de ninguna manera, ella se secó en seco en más de una ocasión, pero fue capaz de apartar su mano de su cara y adaptarse al aire que los rodeaba primero. Los condujo hacia adelante una vez que ambos se recuperaron lo suficiente como para moverse, más allá de los pocos guardias aquí abajo que al menos sabían su nombre, si no su rostro. Reconoció a la mayoría de ellos, de la misma manera que uno reconocía a las personas que pasaban por la calle cuando mantenían una rutina, y asintieron respetuosamente, sin interponerse ni una sola vez en su camino. Sus dos seguidores se mantuvieron cerca detrás de él mientras los daba algunas vueltas, pisando tablas de madera desvencijadas que estaban clavadas para formar puentes improvisados a través de las aguas residuales que fluían. No mires hacia abajo, no mires hacia abajo, Tsunade cantó como un mantra para sí misma mientras se obligaba a mirar hacia adelante. No te caerás, todo está bien. Si has terminado de ser dramático, dijo desde el otro lado del puente, Shizune esperando a su lado. Tenemos lugares para estar. Oh, Tsunade se mordió el labio inferior mientras se reía enojada. Solo sé que tendré mi venganza por esto. Se rió entre dientes. Estoy seguro de que lo harás. Estaban cerca de su destino cuando llegaron a lo que una vez había sido una encrucijada. A su derecha, el camino correcto, que conduce a su distribuidor de veneno, y a la izquierda, un túnel colapsado. Preguntó Shizune. Parece que sí. Él respondió, tratando de fingir completa indiferencia. Algunas de estas líneas ya no se usaban, tiene sentido que si ocurriera un colapso, nadie se molestaría en intentar arreglarlo si no tenían uso para ello. Ahora ven, tenemos lugares donde estar. Mientras los conducía por el camino correcto, Orochimaru se encontró tragando algo de saliva en la parte posterior de su garganta. En verdad, él sabía exactamente lo que había detrás de ese derrumbe. Era un túnel que una vez había conducido directamente a su laboratorio. Había descubierto el lugar hace casi una década y media, habiéndose intrigado en un esfuerzo por tratar de mapear la totalidad del subsuelo para su uso personal, tomando caminos aleatorios y finalmente terminando en el lugar donde las aguas residuales, probablemente, habían sido controladas o procesadas una vez.
Lo había tomado como propio al ver que había sido realmente abandonado, y en gran parte sin descubrir. Había derrumbado los pocos túneles que conducían a él desde el mercado, evitando que alguien lo encontrara mientras él estaba fuera, e hizo algunas entradas propias. En gran parte, había funcionado perfectamente, incluso si no había visitado su laboratorio en, ¿cuántos días habían pasado? No había estado desde antes de irse con su compañero Sanin a la cumbre Kage, así que, semanas. Sacudió la cabeza, enfocándose de nuevo en el subsuelo a su alrededor, observando cómo Shizune se quedaba boquiabierto en los numerosos pasadizos a su alrededor. Es gigantesco. Ella susurró, aparentemente para sí misma, antes de aparecer y dirigirse a él. Ya debemos haber pasado 100 túneles diferentes. ¿Cuántos hay? Orochimaru sintió que, normalmente, podría haber ignorado a Shizune. Por mucho que ella fuera la estudiante de Tsunade, él y ella tenían muy poca conexión aparte de eso. Pero la chica estaba mostrando curiosidad, intriga, cosas que él mismo siempre había considerado rasgos bastante positivos, y sintió que debía honrar eso, incluso si no era normal para él. Los que están por aquí son menos túneles y más líneas de alcantarillado, algunas de las cuales ya no están en uso, desde los primeros días del Leaf. Explicó, señalando a su alrededor la naturaleza ordenada de su talla, cómo el cableado eléctrico iluminaba los pasillos que atravesaban. Más lejos, sin embargo, encontrarás túneles excavados más recientemente, tallados en la tierra y la piedra. Por lo que he escuchado, recientemente han terminado de tallar algunos túneles que conducen más allá de las paredes de la hoja, conocidos solo por la élite de aquí. Tsunade intervino, levantando una ceja. ¿Es eso legal? ¿No sería eso una seria amenaza para la capacidad del cuerpo de barrera? Se encogió de hombros. Es una especie de acuerdo tácito entre ambas partes. Técnicamente, el mercado negro no debería existir en absoluto, pero los shinobi de alto nivel necesitan cosas como venenos mortales, información oculta. Hizo un gesto hacia una sección cercana del metro, donde un viejo jezer de un hombre con un catalejo atado a su cabeza a través de un gran aparato estaba pasando por encima de un portapapeles mientras estudiaba un cadáver frente a él. Tanto Tsunade como Shizune retrocedieron. O lugares para entregar objetivos de libros de bingo, y ambas partes estaban de acuerdo en que ninguna de esas cosas debería estar fácilmente disponible para el público, o incluso algo que realmente deberían saber que existe. Por lo tanto, a pesar de que rompe algunas reglas, se permite que el mercado negro continúe existiendo. Tsunade asintió, aparentemente entendiéndolo, incluso si estaba claro por su expresión que Orochimaru no creía que regresaría una vez que se fueran hoy. Complicado. De hecho, la política, como me he visto obligado a aprender más y más recientemente, a menudo lo son. Se encontró gravitando hacia algo que había dicho hace unos momentos, sobre la élite que conocía los secretos del underground. Por supuesto, él era parte de esa élite, por lo que él mismo sabía de las salidas dentro y fuera de Leaf Village. Demonios, las había usado de vez en cuando durante su actividades desagradables hace algunos años. Pensar en tales cosas tenía la masa retorciéndose en su estómago y así forzó dichos pensamientos fuera de su mente cuando finalmente los condujo hacia un hombre singular, que estaba, incluso a las 3 o 4 de la tarde, ya comenzando a preparar sus mercancías. Shido. Orochimaru habló con él. Es bueno ver que aún no te has inclinado. Decir que el hombre ante ellos parecía enfermizo sería quedarse corto. La piel de su rostro parecía descansar directamente sobre su cráneo, y sus ojos estaban tan hundidos que si Orochimaru nunca hubiera conocido al hombre, podría haber asumido que Shido nunca había dormido un día en su vida. Por así decirlo, sabía que el hombre era sorprendentemente animado. Orochimaru, ¿que tú? El hombre lo miró con una voz quebradiza y acentuada de la que no conocía el origen, inclinando la cabeza de lado a lado como un animal estudiando algo que le parecía interesante. Había oído que te convertiste en Hokage. Pensé que no volvería a ver tu cara aquí abajo. ¿Quién es este? Tsunade intervino. Mencioné a los comerciantes, ¿verdad? Orochimaru habló, señalando hacia el hombre sentado debajo de ellos. Este hombre es uno de ellos. Puedo elegir una planta venenosa o cosechar una criatura venenosa casi tan bien como puedo. ¿Oh? ¿Casi igual de bien? Shido parecía encontrar algo de diversión en eso.
Inténtalo el doble también. Aprendiste tus mejores lugares de selección de mí. Y luego encontré otros mejores. Ya, sí, estoy seguro. Shido era una de las pocas personas que se había familiarizado lo suficiente con él como para que Orochimaru les permitiera dirigirse a él de esa manera. Hacía tiempo que había aceptado la naturaleza orgullosa del hombre, ya que matarlo por sus comentarios improvisados habría significado casi duplicar la cantidad de esfuerzo que dedicaría a recolectar estos materiales él mismo. Además, le guste o no, las palabras del hombre fueron, no es cierto, pero es justo. Era al menos el segundo mejor después de Orochimaru, y eso valía algo. Entonces, ¿no eres tú quien está aquí para participar de mis mercancías hoy, entonces? El hombre preguntó en voz baja, mirando a cada uno de ellos. Ah, ese sería yo. La pequeña Shizune levantó la mano, riendo nerviosamente bajo su aliento. Shido la estudió por un momento. No exactamente, ¿cómo lo dices? Mira el tipo para este tipo de cosas. Soy un shinobi. Oh. El hombre levantó una ceja mientras la miraba, sin impresionarse. Entonces dígame qué es lo que busca aquí, señorita, que no pudo encontrar en una oficina de requisiciones. Los labios de Shizune se fruncieron enojados, y antes de que Tsunade pudiera intervenir, la niña comenzó a recitar estadísticas. Necesito un agente nervioso paralizante que pueda derribar un objetivo de tamaño humano en menos de 3 segundos, que pueda aplicarse y considerarse efectivo en algo tan grande como el borde de una cuchilla, tan pequeño como en la punta de un senbón, y durar no menos de 1 hora en ambos. Shido no estaba solo al considerar a la chica bajo una nueva luz. Orochimaru encontró que sus propios ojos se abrieron un poco, incluso cuando Shizune dio un paso adelante, colocando sus manos sobre sus caderas. A menos que pienses que no tienes esos ingredientes, en cuyo caso, compraré en otro lugar. Orochimaru se encontró sonriendo cuando Shizune se dio la vuelta y se alejó trotando del escaparate. Ella ya se dio cuenta, de nuestra breve conversación anterior, que Shido es una persona bastante orgullosa. Debo admitir, espera. Shido habló de repente, su voz débil se esforzaba por alcanzar a la chica que ya estaba a unos pasos de distancia. Pido disculpas por mis palabras anteriores. Debo admitir, chica, parece que tienes un poco más de interés personal del que te di crédito por primera vez. Estoy impresionado. Orochimaru no pudo evitar admitirse a sí mismo. Shido le hizo un gesto a Shizune para que se sentara sobre una pequeña toalla que había dejado en el suelo sucio ante ellos, y, después de hacer una leve mueca, ella accedió. El hombre mayor se dio la vuelta, revolviendo algunas cajas detrás de él mientras recogía ciertos artículos dentro. Entonces, agentes nerviosos paralizantes, ¿verdad? Shido confirmó mientras flexionaba los dedos, recogiendo algunas piezas de una caja cercana, antes de fruncir el ceño y volver a colocarlas. Me temo que solo he configurado mi más fuerte en este momento. Hizo un gesto hacia una botella de vidrio llena de un líquido tenue de color dorado en su lado derecho. Yo lo llamaría un pieza de exhibición, más que nada. ¿Por qué es eso? Bueno, una sola gota de esto, dijo Shido, moviendo su dedo contra el borde del recipiente de vidrio y produciendo un estridente ding. Podría paralizar casi cualquier cosa en el maldito mundo. Por supuesto, un veneno tan efectivo es, generalmente demasiado poderoso. Ciertamente, demasiado para ser utilizado en humanos, y, bueno, la mayoría de las cosas más pequeñas que un edificio terminan desplomándose también, así que lo guardo para mostrar diremos limitaciones como fabricante de veneno, o falta de ellas. Ya veo. Sí, Shido murmuró en voz baja, evidentemente ya no prestaba atención. Aquí estamos, sacó un solo frasco pequeño, con un trozo de cinta adhesiva en el frente, con algunas letras y números escritos en el frente. Orochimaru no conocía exactamente el código de clasificación personal de Shido, pero después de años de trabajar con el hombre, podía adivinar que la potencia del brebaje frente a él era casi exactamente lo que Shizune estaba buscando. Creo que esto debería ser, perfecto. Un agente nervioso paralizante más rico, incluso él no pudo evitar sentir que tal oración era un poco extraña. Orochimaru, Shizune y Tsunade se encontraron una vez más, caminando por los caminos de la aldea Hoja.
Sin embargo, sin un objetivo claro para su pequeña caminata, Orochimaru inicialmente sintió que pondría sus excusas y se separaría antes de que los dos pudieran encontrar una razón para mantenerlo cerca. Inicialmente había pensado eso. Y sin embargo, Sensei, señor Orochimaru, muchas gracias por su ayuda hoy. Shizune se inclinó hacia los dos, la bolsa de papel que contenía su veneno dentro de ella se apretó cuidadosamente en sus manos. Ah, ciertamente no hice mucho. Tsunade negó con la cabeza, lanzándole una mirada de complicidad. Pero de nada. De él también, hizo un gesto hacia Orochimaru. Los dioses saben que no lo dirá. Él miró el camino de la mujer, incluso cuando Shizune se rió en voz baja, y luego se despidió mientras se dirigía hacia donde fuera que se quedara. Supongo que vas a inventar alguna excusa para salir. Tsunade bromeó. Oh, tan ansioso por deshacerse de mí. Ah, tengo ganas de conocerte, no he hecho exactamente una suposición injusta. Bueno, pensó por un momento, dándose cuenta de que, aparte de firmar el papeleo, que parecía ser lo único que había hecho recientemente, no tenía deberes inmediatos que atender. No tengo nada inmediato que deba hacerse. Así que a menos que hayas terminado conmigo, creo que me quedaré. Tsunade se rió en silencio mientras comenzaba a caminar, y Orochimaru se encontró caminando rítmicamente a su lado. Bueno, no solía ser muy buena compañía. Recientemente, sin embargo, eso ha cambiado un poco. Ella sonrió a su manera, una especie de sonrisa honesta que tenía sus entrañas retorciéndose. ¿Estás bien? Aprecio lo que ha hecho hoy. Para Shizune, quiero decir. No fue nada. Se desvió con bastante facilidad, negándose a encontrarse con la mirada de la mujer. Ella se manejó bien. No necesitas rechazar cada complemento que recibas, ¿sabes? Se quejó de ser atrapado tan fácilmente mientras Tsunade se reía a su costa. El sol apenas comenzaba a ponerse en el cielo, haciendo que el tono castaño de la noche se asentara alrededor de Leaf Village. Tanto civiles como shinobi por igual se alinearon en las calles, un murmullo general de conversación comenzó a ahogar cualquier cosa específica de ser escuchado. Mientras viajaban por las calles, comenzó a surgir un fenómeno curioso. Primero, algunos shinobi, asintiendo con la cabeza, y luego algunos niños más pequeños, que no podrían haber sido mayores de 10 años, gritaron emocionados ese locaje. Antes de clamar a su alrededor y pedir consejos para pasar sus exámenes de la academia. Y durante todo el proceso, mientras era molestado sin cesar por la gente de la hoja, Tsunade simplemente se paró a su lado, riéndose de su sufrimiento. Una vez que terminó de dar lo que sintió que era una respuesta suficiente, les había dicho a los niños simplemente que estudiaran más y había sido recompensado por sus esfuerzos cuando los padres de los niños habían aparecido y se los habían llevado, agradeciéndole y disculpándose profusamente por haberlo molestado en igual medida, se encontró una vez más caminando con Tsunade, esta vez, hasta una tienda que conocía por su nombre, incluso si nunca la había visitado antes. Bienvenido. Una mujer joven habló desde detrás del mostrador. ¿Estás buscando algo específico hoy? ¿Quieres ayuda para armar un ramo? Señora Yamanaka. Tsunade sonrió a la mujer, a quien Orochimaru ahora reconocía como la esposa de Inoichi. Bueno, en realidad, ahora que lo mencionas, ¿serías capaz de ayudarme con algo? Orochimaru observó en silencio mientras Tsunade y la señora Yamanaka, cuyo nombre lo evadía, aunque le importaba no aprenderlo, escogían algunas flores del catálogo de la tienda. Unos minutos más tarde, Tsunade había pagado por ellos, y los dos salían de la tienda, con un nuevo ramo en la mano. ¿Para qué es eso? Preguntó, a pesar de que tenía un sentimiento que conocía. Para ellos. Oh. ¿Vendrás conmigo? Sus ojos se abrieron minuciosamente, pero antes de que la parte de él que una vez había sido todo él pudiera quejarse, ya había hablado. Lidera el camino. El cementerio de la hoja no era un área particularmente transitada de la villa en un día ajetreado, y a mediados de la semana, más tarde en la noche, estaba prácticamente vacío. Aún así, cuando Tsunade tomó lo que Orochimaru se dio cuenta de que era una ruta practicada que conocía de memoria hacia dos tumbas particulares sentadas bastante cerca una de la otra, se encontró deseando que incluso una o dos personas aquí que estaban de visita se fueran. Hola, Dan. Nawaki.
Tsunade hizo una pausa por un momento mientras se sentaba en la hierba fría, dejando escapar un horrible suspiro un minuto después mientras agarraba las flores en sus manos un poco más fuerte. Ha pasado un tiempo. Lo siento, no he visitado en tanto tiempo, me tomé un descanso del Leaf Village por completo. Espero que todavía hayas estado recibiendo mis oraciones, incluso si realmente no estaba cerca de ti ni nada. Y ahora, Orochimaru sintió que era él quien no debería estar aquí. Dio un paso atrás desde donde estaba sentado Tsunade, contento de sentarse a unos metros de distancia donde no podía escuchar a la mujer, la parte de él que una vez había sido todo. Él no estaba segura de por qué se molestaría en hacer esto, pero fue detenido por una mano que sostenía su pantalón. Por favor, quédate. Tsunade ni siquiera lo miró, parecía que no podía soportarlo, pero con la forma en que su mano temblaba mientras lo sostenía, un momento después, se encontró uniéndose a ella, se sentó en el suelo junto a ella y miró la tumba justo enfrente de ellos, estudiando la piedra tallada. Nawaki Senju, amado hermano menor e hijo. Tomado del mundo demasiado pronto. Su sueño fluirá en el viento, inspirando a aquellos que un día lo seguirán. Orochimaru, recordó a Nawaki. El niño había sido su alumno, al menos le habían sido asignados durante un tiempo durante la guerra. Él, lo había matado, en cierto modo. No había sido a propósito, en absoluto, pero, recordó cómo había manejado la situación en ese entonces. Cómo se había dirigido a la conmocionada Tsunade que había aparecido después de escuchar lo que había ocurrido, la forma en que le había presentado ese collar maldito sin siquiera una palabra de queja para ella, cómo era Yotan, antes de que pudiera ser consumido por dichos pensamientos, se estrujó el cerebro por cualquier cosa que decir. Debería haber sido más cuidadoso con Nawaki. Sus labios traicioneros pronunciaron antes de que pudiera detenerlos. Sabiendo que era tu hermano menor, no debería haberle permitido huir solo cuando lo hice. ¿De qué demonios estás hablando? La parte de él que una vez había sido todo de él reprendió verbalmente. ¿Admitir culpa? ¿Quiénes son, honestamente, quién eres? Esas palabras lo congelaron en su lugar mientras miraba a Tsunade, estremeciéndose un poco al ver lágrimas corriendo por el rostro de la mujer. Lo siento, no debería haber dicho eso. Tsunade se secó los ojos, riendo torpemente mientras trataba de sofocar el flujo. En realidad eres, de todos modos, dioses, después de estar lejos tanto tiempo, solo con Shizune, cuando finalmente regrese, acaban de, cambiado. Miró hacia otro lado, su labio se curvaba un poco de insatisfacción. Esta línea actual de conversación, podía sentir que lo carcomía. Antes de que Tsunade pudiera continuar, se encontró interrumpiéndola con una pregunta propia. ¿Por qué contratar a un aprendiz de todos modos? Cuando saliste de la aldea, fuiste tú quien dijo que necesitabas tiempo fuera para estar solo, ¿no? Lejos de sorprenderse por su interrupción, Tsunade sonrió, como si hubiera esperado que desviara la conversación como lo había hecho. No exactamente disparándome a los fáciles hoy, ¿verdad? No dijo nada. Me recordó a Dan. Tsunade dijo después de un rato, ya no mirándolo, sino a una lápida cercana, que, incluso si Orochimaru no podía ver lo que estaba escrito en ella, podía adivinar a quién pertenecía. Ella es su sobrina si no lo sabías. No lo hice. Admitió con sinceridad. Entonces, había interactuado con ella muy poco antes de Dan, pero, de repente, ella me buscó un día y me preguntó si podía enseñarle ninjutsu médico. Ella es sorprendentemente adelantada para alguien de voz tan suave. Creo, a su manera, ella estaba tratando de vigilarme, cuídame como lo había hecho su tío. La pequeña sonrisa en el rostro de Tsunade era tan delicada que Orochimaru podría haber jurado que había sido fundida en porcelana. En cierto modo, ella me ha ayudado a sanarme un poco. Su empresa ha sido calmante. De una manera que no he sentido desde que tengo a Dan cerca. Sus cejas bajaron un poco, y no pudo evitar ofrecer un consejo sobre eso. Creo que cortejarla estaría mal visto, dada la diferencia de edad de unos 20 años. ¿No es así, gilipollas? Tsunade puso los ojos en blanco, gimiendo. Quiero decir, es más como, tenerla cerca ha hecho que sea más fácil aceptar, de alguna manera, que nunca podré volver a ver a Nawaki o Dan.
Tan difícil como eso es, el sol proyectaba una sombra a lo largo del cementerio mientras la voz de Tsunade se filtraba gradualmente. Ella resopló ligeramente, evidentemente sin haberse recuperado completamente del llanto hace un momento. Y aún así, hay una parte de mí que haría cualquier cosa para verlos de nuevo. Justo, para sostenerlos en mis brazos y reír juntos, para sonreír juntos, ella dejó escapar un ruido que parecía en igual medida una risa y un sollozo. Dioses, soy un desastre. Detuvo su mano en el aire, evitando que hiciera contacto con el hombro de Tsunade mientras disparaba a la extremidad con una mirada confusa. Había actuado sin su intervención, moviéndose para consolarla incluso antes de que él decidiera hacer algo. Una vez más, su estómago se retorció. El dolor de Tsunade, él lo entendió, un poco. Lo primero que había causado su búsqueda de la inmortalidad, o tal vez era más exacto decir la causa raíz de la misma, había sido la muerte de sus padres. El conocimiento de que nada en este mundo era permanente. Esa muerte, no importa cuán amable, cuán poderosa, cuán rica sea, se lo llevó todo. Exceptuar, ¿y si pudieras? ¿Eh? Tsunade lo miró por el rabillo del ojo. ¿Qué haces? ¡Ay! Su voz realmente se estremeció, y tragó saliva en la parte posterior de su garganta. Se puso de pie, encontrándose más a gusto cuando sintió que podía hacer una escapada en cualquier momento si era necesario. Silenciosamente oró para que las necesidades no lo hicieran. Si Tsunade no entendía su intención, si, en cambio, leyera esto, fácilmente podría suponer algunas cosas muy condenatorias sobre él. ¿Realmente iba a salir y decir esto? ¿Realmente iba a hacer todo esto? ¿Y para qué? Para, una Tsunade ampliamente sonriente, con Dan y Nawaki rodeándola, mirando la puesta de sol mientras todos se ríen y hablan entre ellos. Shizune también está cerca, discutiendo algo animadamente con Jiraiya mientras el hombre se ríe de sus travesuras. Tsunade se da la vuelta, mira y sonríe más cálidamente de lo que nunca ha visto, haciendo un gesto para que se acerque y. El jutsu de reanimación. Habló, absolutamente serio. Con él, podríamos devolver la vida tanto a Dan como a Nawaki. Por un momento de tiempo que se sintió como un minuto completo más o menos, pero probablemente solo duró unos 10 segundos, Tsunade lo miró fijamente, horrorizado. Se lamió el interior de la boca, tratando de evitar que se convirtiera en un desierto estéril antes de que pudiera decir otra palabra. Su compañera se paró desde donde ella había estado sentada anteriormente, su cabello soplaba en la ligera brisa de la noche mientras el sol brillaba en su rostro. En lugar de hacerla lucir de alguna manera radiante, o alguna otra tontería que otros podrían decir, solo resaltó sus ojos enrojecidos, las bolsas colgando de su rostro, los signos de la edad. Tsunade pasó gran parte de su chakra escondiéndose de la vista. Orochimaru, Tsunade negó con la cabeza, sin mirarlo. ¿De qué demonios estás hablando? El jutsu de reanimación fue un jutsu hecho por el segundo Hokage. Explicó, sintiendo que su garganta ya se secaba mientras los dos estaban uno frente al otro. Le permite a uno convocar de vuelta a los espíritus de los que partieron a la otra vida, a costa de la vida de otro. Los ojos de Tsunade prácticamente se apagaron, respirando jadeando mientras miraba sus piernas, incapaz de mirarlo a los ojos. ¡Guau! ¿Qué dijiste? Tragó saliva de nuevo. Por los dioses, esto fue, correr. La parte de él que una vez había sido todo él prácticamente gritó. Correr. Aléjate. Antes, ¿cómo podrías? Tsunade respiró demacrada, su cabeza temblando de un lado a otro aparentemente sin su aporte. La gente moriría, tú, no puedo, él también negó con la cabeza, tratando de explicar. Secuestradores, esclavistas, asesinos, Tsunade, incluso usted debe saber, no hay escasez de personas de las que sería bueno deshacerse de ella. Y si eso significaba que podías ver a tu preciosa gente una vez más, ¿no es eso algo que estarías dispuesto a hacer? La voz de Tsunade era como un susurro mientras separaba los labios, aparentemente ignorando por completo su declaración anterior. El jutsu de reanimación, ese es un jutsu prohibido, Orochimaru. Tsunade estaba hiperventilando, entrando en pánico, más bien. En tal escenario, tenía dos opciones. Para relajarse aquí y tratar de que se calme, o continuar. Siempre había sido del tipo que seguía adelante. Invertir en una idea y llevarla a cabo, saciar su curiosidad y maldita sea las consecuencias. Y sin embargo, Tsunade, ¿estás bien?
Casi al instante, la mirada previamente nublada de su compañero Sanin se aclaró un poco, y ella encontró la fuerza para mirarlo a los ojos, como si solo se diera cuenta de que había sido él quien hablaba. Sí. Estoy bien. Y... Ella aspiró un aliento masivo y pesado, expulsándolo unos segundos más tarde mientras colocaba una mano sobre su pecho, aparentemente tratando de calmar su corazón que latía rápidamente. Estoy bien. Tarareó afirmativamente. No pareciste reaccionar positivamente a mi idea. Tsunade abrió la boca, aparentemente para responder, pero la cerró un segundo después. Volvió a negar con la cabeza, esta vez logrando hablar. El jutsu de reanimación, estoy familiarizado con eso. Pozo, no terriblemente, pero, todos hemos leído los informes sobre el jutsu del segundo Hokage. Shadow Clones, Flying Raijin, de Reanimation Jutsu, una buena mitad de ellos están prohibidos. ¿Estás diciendo que has aprendido a realizarlo? Una mentira se sentía necesaria. Soy el Hokage, Tsunade. Recientemente me he enterado de muchos jutsu prohibidos que no conocía anteriormente. Tsunade se volvió hacia el par de tumbas dentro de su línea de visión y los miró a los dos. Sus manos se encontraron, agarrándose desesperadamente a algún tipo de compra. Se retorcían con anticipación. Su dueña claramente más estresada que nunca. Tal vez, en ese momento, Tsunade estaba teniendo la misma visión que había tenido. Una visión de un sol poniente, sus amigos y seres queridos que la rodean. Una visión de un futuro más brillante y mejor. Y luego, aún así, incluso habiendo contemplado eso, Tsunade se volvió para mirarlo con una pequeña y triste sonrisa en su rostro. No, ella negó con la cabeza, esa sonrisa solo creció. No. Si hiciera algo así, ni siquiera querrían mirarme. E incluso si pudieran, no podía soportar mirarlos a los ojos si supiera lo que había hecho. Se encontró a sí mismo, conmocionado. LOL no del todo sorprendido. Era como, en algún lugar de la parte posterior de su cabeza, había esperado exactamente esto cuando abrió la boca por primera vez. Y sin embargo, aún así, incluso habiéndolo visto venir desde una milla de distancia, la fuerza en los ojos de Tsunade, a pesar de la forma en que su cuerpo parecía tambalearse incluso con la ligera brisa de la tarde, ¿estás seguro? Sintió la necesidad de preguntar incluso después de todo. Lo soy. Tsunade asintió, antes de que toda su cara se arrugara de alegría. Pero, yo realmente, qué gracioso. Se giró de modo que estaba perpendicular al sol poniente, la luz de la tarde la bañaba. Esta vez, la hizo parecer casi etéreamente hermosa, algo que incluso él, de lejos desinteresado en el deseo carnal, notó. Hablar contigo sobre algo como esto simplemente se siente mal, y sin embargo, aquí estás, ¿no? Tratando de ofrecer ayuda a tu manera. Sus ojos se abrieron e instintivamente dio un paso atrás de la mujer mientras ella miraba hacia él. La forma en que sus ojos se posaron en él, cómo lo miró tan tiernamente. Porque fue, una Tsunade ampliamente sonriente, con Dan y Nawaki rodeándola, mirando la puesta de sol mientras todos se ríen y hablan entre ellos. Shizune también está cerca, discutiendo algo animadamente con Jiraiya mientras el hombre se ríe de sus travesuras. Tsunade se da la vuelta, mira y sonríe más cálidamente de lo que nunca ha visto, haciendo un gesto para que se acerque Y. Esa sonrisa, era lo mismo. A pesar de que todavía estaba sufriendo aquí. A pesar de que no había podido hacer nada por ella en esta realidad, ¿cómo podía ella sonreírle así, incluso cuando él le había fallado? Pensar, ¿te importa? Aspiró un suspiro, casi jadeando, pero apenas logró evitar hacer ruido. Aún así, su mente estaba, por una vez, vacío. Gracias. Por intentarlo. Tsunade dijo mientras daba unos pasos en su camino, y luego pasó junto a él. Se lo agradezco. Creo que todos lo hacemos, el esfuerzo que has estado haciendo últimamente, solo quería que supieras que no ha pasado desapercibido, ¿de acuerdo? No podía decir nada. No podía pensar nada. No, ahora, vamos. Regresemos. Tsunade respiró hondo, diferente de la que había hecho antes para calmarse.
Eso es, extraño, tal vez sea solo yo, pero, se encontró siguiéndole antes de que realmente pudiera estar seguro de que quería hacerlo, y cuando se alejaron del cementerio de la hoja, y regresaron hacia la aldea propiamente dicha, Orochimaru encontró el retorcerse, escribiendo misa dentro de él todavía. ¿El aire también te parece más claro? Aja. Una voz psicópata horriblemente enérgica y límite gritó en su dirección general mientras dejaba escapar un suspiro cansado. Finalmente te encontré, Sensei. Realmente no me he estado escondiendo, dijo Orochimaru mientras colocaba el bolígrafo con el que había estado firmando el papeleo en el escritorio junto a él y miraba al visitante de su oficina. Anko. Su pupila tenía las manos en las caderas, su postura ancha y rebosante de confianza. Ella era casi opuesta a él, realmente, mientras él bostezaba cansado, tratando de sacudirse el aturdimiento de haber estado sentado en una silla firmando papeles durante 4 o 5 horas fuera de su sistema. Honestamente, incluso si nunca se lo admitiría a la chica, su interrupción fue, al menos, apreciada. Significaba que podía tomarse un poco de descanso. Sí, bueno, cada vez que intentaba venir a verte, decían que necesitaba una cita o algo así. Anko gimió. Y luego, cuando traté de hacer uno, dijeron que todos estaban reservados, para siempre. Así que decidí colarme. ¿Estás diciendo que tú, un genin, te colaste en el edificio más fuertemente custodiado de toda la aldea hoja? Anko asintió, luciendo increíblemente orgullosa de sí misma. Levantó una ceja solitaria. Anko se retiró de inmediato. Yo, sala de emergencias, hice una cita hace un tiempo. Volvió a mirar su pila de papeles, espiando una carta unas páginas más abajo que, sorprendentemente, no estaba dirigida al Hokage, sino a él personalmente. Inmediatamente, sintió un pinchazo en la parte posterior de su cuello y fue a alcanzarlo. Justo antes de que las manos de Anko se estrellaran contra su escritorio. Entréname. Él miró a la chica, haciendo que retrocediera un poco. Él tarareó inquisitivamente, preguntándole no verbalmente por qué debería molestarse. En realidad no me has enseñado nada en como, años. Anko protestó, cruzando los brazos sobre su pecho y haciendo pucheros. Sé que ha habido una guerra, y luego fuiste y te convertiste en Hokage, pero sigues siendo mi maestro. Anko, te enseñé la serpiente de la sombra llamativa hace 4 meses. Semántica, Sensei. Nunca admitiría ante nadie que tenía que ocultar una sonrisa de la chica ante su comentario. Simplemente ya no tengo tiempo, Anko. Habló mientras tomaba la carta que lo había intrigado antes y la abría con la uña. Buscaré que te asignen un nuevo Jonin Sensei, uno que personalmente apruebo, que sabes que es una pequeña lista. Recibirás la orientación adecuada. Pero Sensei, quiero tu guía. Puso los ojos en blanco ante la obstinación de la niña mientras tomaba el contenido de la carta, escaneándola rápidamente en busca de cualquier cosa que le llamara la atención. Y sus ojos se agrandaron. Anko, he cambiado de opinión. Su estudiante lo miró, con los ojos un poco llorosos, lo que se dio cuenta de que probablemente era por haber sido rechazada como lo había sido. Su estómago hizo un pequeño giro en eso, aunque encontró que la parte de él que una vez había sido todo él aplastando eso antes de que pudiera afectarlo más. ¿Cómo te gustaría acompañarme en un viaje fuera de la hoja? Fue el turno de Anko de parecer sorprendido. Ella resopló ligeramente, secándose los ojos con la parte posterior de su brazo mientras asentía rápidamente. Supongo que eso funcionaría. Excelente. Habló mientras se ponía de pie y caminó hacia la puerta, abandonando el resto de su papeleo. Nos iremos mañana. Mañana. Anko prácticamente gritó. Hombre, no le das mucha atención, Sensei. Siempre puedo dejarte atrás. Ofreció con un tono interrogativo. No. Iré a empacar mis cosas. Los dos salieron de la habitación a toda prisa, aunque Orochimaru no prestó mucha atención a hacia dónde se dirigía Anko, demasiado perdido en sus pensamientos como estaba. Lo que acababa de recibir, sacudió la cabeza. Pensar en eso podría esperar hasta que hubiera recibido la autorización que necesitaría. Seguramente, incluso tú debes entender que dejar el viaje con tan poca antelación es irregular. Suspiró, mirando a los 4 asesores, algunos de ellos más oficiales que otros, que estaban frente a él.
Lo miraron con diversos grados de aprensión y duda, desde Danzo, que casi con certeza sabía, o al menos sospechaba mucho, lo que estaba haciendo, hasta Hiruzen, que parecía confiar en él, sino aprobar por completo esta decisión. Entiendo, consejo, respondió a la pregunta anterior de Omura. Pero no tardaré mucho. Estoy haciendo un viaje para fortalecer a mi estudiante, Anko, a quien he estado descuidando últimamente. Hemos escuchado su razonamiento, y no estamos totalmente en desacuerdo con su intención. Es solo, esta vez Koharu habló. Es muy irregular para el Hokage abandonar la aldea de la hoja por una razón que no es de naturaleza diplomática, Orochimaru. ¿Eso significa que no permitirás mi permiso? Debe haber habido algo oscuro en su tono, ya que ambos miembros oficiales del consejo tragaron saliva nerviosamente. Técnicamente, no hay ninguna regla en contra. Él asintió. Su mente decidió. Excelente. No te preocupes, volveré dentro de una semana, como máximo. Y, otra cosa, fue Hiruzen, esta vez, quien se dirigió a él. ¿Deberíamos enviar a la guardia de honor Hokage contigo? Miró a su sensei, preguntándose qué era lo que estaba tratando de brillar preguntando tal cosa. No. Anko y yo simplemente estamos entrenando. Además, soy más que capaz de luchar contra cualquiera que intente atacarme. ¿Y eres capaz de hacer eso mientras la proteges? Ah. Siempre el humanitario. Lo soy. Hiruzen se quedó quieto por un momento, antes de, finalmente, asentir con la cabeza. Entonces te veremos cuando regreses. Danzo le disparó a su rival una mirada que parecía implicar que Hiruzen tenía la última palabra y era agravante, pero no dijo nada cuando salió de la habitación primero. Los concejales se retiraron después, e inicialmente creyó que Hiruzen saldría sin soltarle ninguna tontería críptica, pero estaba tristemente decepcionado. Ten cuidado, Orochimaru. Su viejo maestro habló, sin mirar hacia él. Hay muchos que aprovecharían la oportunidad del Hokage en solitario para tratar de asesinarlo. Si realmente estás en contra de traer tu guardia, ahora, se volvió, completamente serio mientras lo miraba a los ojos. Entonces mantente bajo control. Orochimaru esperó hasta que el hombre salió de la habitación para dejar escapar el aliento que había estado conteniendo, sacudiendo la cabeza mientras caía en sus manos. Los ojos de su maestro parecían atravesarlo directamente, y sin embargo, no podría haberlo sabido. No podría haber sabido qué era lo que había escondido en la misma base que lo había convocado. No podría haber sabido las cosas horribles que había hecho allí. No podría haber sabido, incluso, que fue allí donde estaba tomando a Anko bajo el disfraz de una misión de entrenamiento. Porque seguramente si lo hiciera, ya lo habría detenido, derecha. Y una vez más, el retorcimiento regresó.